Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los pares craneales. Justamente como ustedes pueden evidenciar en la imagen, es uno de los nervios mixtos y una de sus funciones es el responsable de cambiar la fisonomía del rostro. Justamente este nervio en primera instancia, como ustedes pueden evidenciar, es que está constituido por dos raíces, una raíz motora y una raíz sensitiva. Esta raíz motora se la conoce como el nervio facial propiamente dicho y la otra se conoce como el nervio intermedio de Zeisberg o intermediario de Zeisberg, que aparte de tener un componente sensitivo, también tiene fibras que son sensoriales, responsables de conducir los diferentes sabores a partir de la mucosa de la lengua, una función gustativa, y de paso tiene fibras parasimpáticas secretomotoras para estimular la liberación de las lágrimas y de la saliva a partir de las glándulas salivales. Estos dos raíces que nosotros vamos a evidenciar, finalmente como par craneal cumple en resumen tres funciones importantes: una función motora, una función sensitiva, una función sensorial, y entre ellas encontraremos las fibras secretomotoras parasimpática y las fibras gustativas. En primera instancia, pues vale la pena ubicar al núcleo de origen real de este par craneal. Tenemos que considerar al tronco encefálico como tal, porque justamente ahí se encuentran la gran cantidad de los núcleos de origen real de los pares craneales. Y para poder ubicar también consideramos lo que es el piso del cuarto ventrículo o simplemente la calota protuberancial para considerar este par craneal. Este conjunto de cuerpos de neuronas que se encuentran justamente en la calota protuberancial son los que van a dar origen eferentes o pueden ser trayectos aferenciales que van a terminar en estos cuerpos de estas neuronas. Y de ahí el núcleo motor responsable de dar motricidad a los músculos de la expresión facial se encuentra a nivel de la calota protuberancial, inmediatamente delante y lateral del sexto par craneal. Y ustedes pueden evidenciar cómo a partir de este núcleo sus fibras tienen un trayecto primero posterior para formar la rodilla del facial, que posteriormente es el responsable de que aparezca también esta eminencia teres a nivel del piso del cuarto ventrículo. Y finalmente, es decir, tener un trayecto hacia adelante y hacia abajo para alcanzar el surco bulboprotuberancial. Esto es un nervio netamente somatomotor. Otro núcleo que se ubica de este par craneal es el núcleo salival superior. Esto es un núcleo parasimpático, que es secretomotor. Es el responsable de estimular la liberación de las lágrimas. Posteriormente ya hablaremos a través de qué nervio. Y vean ustedes cómo a partir de este núcleo también las fibras tendrán un trayecto eferente, es decir, salen a partir del tronco encefálico. Las fibras que van a terminar a nivel de los otros núcleos, encontramos el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario, como ustedes puedan evidenciar acá, en primera instancia nosotros vamos a separar en un segmento superior que corresponde justamente al núcleo gustativo. Es acá donde ha de terminar las fibras gustativas, que es conducido a través del nervio, la cuerda del tímpano. Pero no solamente es para este nervio, también ahí terminarán las fibras gustativas del glosofaringio y del nervio vago, mientras que el segmento medio y el segmento inferior de este tracto solitario corresponden
nada más a centros sensitivos viscerales del nervio glosofaringeo y del nervio vago, que seguramente en otra oportunidad pues vamos a hablar de estos pares craneales. Por lo tanto, las fibras alcanzan de periferia hacia el tronco encefálico. Nosotros podemos evidenciar la misma como termina a nivel del segmento porción rostral del tracto solitario. Un cuarto núcleo que nosotros encontramos justamente es el núcleo sensitivo, que no es nada más el lugar o donde se encuentra todo este núcleo que corresponde al nervio quinto par craneal, al nervio trigémino. Es un núcleo sensitivo bastante larga porque presenta una porción mesencefálico, una porción protuberancial, una porción vulvar, incluso espinal. Justamente acá en la porción descendente del núcleo sensitivo del trigémino es donde ha de terminar las fibras sensitivas del nervio facial. Son los responsables de conducir sensibilidad termoalgésica y protopática, que es presión superficial, hasta este núcleo descendente del trigémino. Y el lugar de origen corresponde a lo que es el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Y de esa manera, pues nosotros ya encontramos la ubicación de estos núcleos de origen real de este par craneal como tal. El origen aparente. Esta corresponde, es justamente donde aparece este nervio para luego hacer un trayecto ya periférico. Acá por los separos anatómicos, en primera instancia, pues tenemos al surco bulbo protuberancial. Otro separo anatómico para encontrar es esta eminencia, conocido como la oliva vulvar, y por encima la tenemos a la fosita supraolivar. Esta fosita supraolivar corresponde al origen aparente de este par craneal. Y justamente tenemos acá este nervio motor propiamente dicha, y al lado tenemos pegadito un nervio que es más delgado, el intermedio de Zeisberg, que es un nervio sensitivo. El trayecto. Bueno, el trayecto de este par craneal desde el surco bulo-protuberancial o la fosita supraolivar tiene un trayecto en primera instancia dentro del cráneo, inmediatamente se dirige para atrás, para afuera, en la fosa posterior, en la fosa cerebelosa. Fíjense, como ustedes pueden evidenciar, para luego alcanzar el conducto auditivo, juntamente en este trayecto una relación muy pegado con el nervio vestíbulo coclear, y finalmente alcanza el orificio superior del acueducto de Falopio, alcanza en su primera porción lo que es el laberinto, la porción laberíntica, luego cambia de dirección, forma el primer codo donde está el ganglio geniculado y finalmente se dirige en su trayecto timpánico y posteriormente hace un segundo codo para luego tener un trayecto descendente hasta el orificio inferior de este acueducto que se conoce el agujero estilomastoideo. Y finalmente tendrá un trayecto ya extracraneal, extrapetroso, y finalmente se introduce la glándula parótida para luego tener su distribución como ramas terminales. Nosotros podemos seguir desde el núcleo motor incluso el trayecto como marca este nervio séptimo par craneal. En ese trayecto que nosotros hemos evidenciado, pues va a tener relaciones de importancia. No les quiero complicar, pero sí vale la pena recordar las relaciones de este par craneal. En la fosa posterior está por debajo del aracnoides, un trayecto subaracnoideo. Estará en relación con la pía madre, incluso va a atravesar lo que es la cisterna pulvopontina, y acá siempre se encuentra inmediatamente por detrás del octavo par craneal, y en su parte inferior encontramos la arteria laberíntica. Un trayecto bastante corto.
Finalmente se introduce al conducto auditivo. Y en el conducto auditivo se encuentra en un canal que le van a ofrecer nuestros nervios vestibular y el nervio coclear. En ese canal se encuentra ubicado y en su parte inferior nosotros encontramos al nervio intermedio y así alcanza su propia fosita en el fondo del conducto auditivo y a partir de ahí empieza el trayecto intrapetroso. Primero se dirige lateralmente más o menos 1 centímetro, como ustedes puedan evidenciar acá, entre lo que es el laberinto, entre lo que es el vestíbulo y la cóclea, y finalmente llega hasta el ganglio geniculado. Para fines didácticos, ustedes puedan seguir esta imagen. Fíjense cómo llega hasta el ganglio geniculado. Este es el primer codo, sin embargo, vale recalcar que el nervio facial propiamente dicho no es que termine en el ganglio geniculado, sino continúa. El que termina en el ganglio geniculado será el nervio intermedio. A partir de este codo que ha formado, posteriormente el nervio sigue en su trayecto intrapetroso, pero ya cambia de dirección. Se dirige para atrás, para afuera, otros 1 centímetro, y acá se relaciona con la caja timpánica. Ustedes puedan evidenciar acá justamente a la cadena de los huesecillos y de esa manera pues una inflamación o una infección del oído medio pues también puede comprometer a este par craneal. Finalmente, alcanza un segundo codo para posteriormente cambiar de dirección y se hace vertical. Y este alcanza hasta el orificio inferior, que es el agujero estilomastoideo, y corresponde a la porción mastoidea. Vale recalcar y recordar, el nervio intermedio simplemente se dirige hasta el ganglio geniculado, mientras que el tronco motor es la que continúa y incluso sale fuera del trayecto extrapetroso. Una vez que alcanza el agujero estilomastoideo, el nervio facial se encuentra ubicado entre lo que es el apófisis estiloides y el ramillete de Giolano, que está por adentro, e inmediatamente por fuera tenemos al vientre posterior teldigástrico, un trayecto oblicuo hacia adelante, hacia medial, para luego alcanzar a la celda parotidia y justamente se introduce en la glándula parótida, como ustedes pueden evidenciar acá, y un corto trayecto, ni siquiera 1,5 centímetros, se divide en 2 ramas, una rama superior y una rama inferior. La rama superior y la rama inferior son las 2 ramas terminales que nosotros estudiamos de este par craneal. Acá tienen un segmento supraglandular y el segmento intraglandular como tal. Se los voy a resumir las ramas colaterales que emite este par craneal. Sin embargo, estamos acostumbrados a explicar de este par craneal como ramas colaterales intrapetrosas, ramas colaterales extrapetrosas. Según Latazier, Ruiz Liar, pues las ramas colaterales se las clasifica aquellas ramas que nacen a partir del nervio intermedio y las ramas que nacen a partir del nervio facial propiamente dicho, que al final pues llegamos a lo mismo. En primera instancia pues tenemos al nervio intermedio. Recuerden, este nervio es la raíz sensitiva, el intermedio de Zeisberg, que su origen tiene sus propios núcleos de origen real. Por supuesto, las fibras pueden ser aferenciales o eferentes. Su origen aparente también es la fosita supraolivar, pegado al tronco motor, continúa su trayecto hasta el ganglio geniculado, es justamente donde ha de terminar, en el primer codo del trayecto intrapetroso. Otro nervio que por anatomía clásica siempre describimos desde la parte central a la periferia, pero en cuanto a su función tiene un trayecto al revés, desde la periferia hasta el segmento central. Estamos hablando del nervio, la cuerda
del tambor o la cuerda del tímpano. Este nervio se desprende a nivel del tercer segmento, porción mastoidea, alcanza su propio orificio, su propio conducto, finalmente alcanza lo que corresponde a la caja del tímpano, pegado a la membrana timpánica, saldrá por la fisura petrotimpánica, alcanza la fosa cigomática y finalmente se une al nervio lingual y a partir de eso se distribuye en los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. Este nervio es un nervio en primera instancia secretomotor para la glándula submandibular y sublingual y un trayecto al revés que va hacia el tronco encefálico tendrá una función gustativa, es el nervio gustativo. Otro nervio que nace a partir del nervio intermedio es el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor o petroso superficial mayor, después del origen del ganglio geniculado, se dirige hacia adelante, emerge por el hiato principal de falopio y finalmente con el nervio petroso profundo mayor, rama del nervio glosofaringeo, más una rama simpática que la envuelve esta arteria carótida interna, forman el nervio viriano y este emerge del cráneo por el agujero rasgado para terminar en el ganglio pterigo-palatino de Meckel. Y a través de el ganglio, pues alcanza el nervio maxilar, a través del nervio orbitario alcanza a la glándula lagrimal. Su función será secretomotor parasimpático para la glándula lagrimal. Otro nervio es el nervio comunicante o el ramo comunicante con el plexo timpánico. Recuerden que este plexo timpánico también está constituido a través del nervio glosofaringeo y a partir de esto nace el nervio petroso profundo menor. Y estos finalmente van a terminar en el ganglio óptico, que también corresponde a este nervio mandibular. Otro nervio es el nervio anastomótico para el nervio vago. También se conoce como el nervio de Cuvillier. Este corresponde en su origen ya en su propio conducto, finalmente alcanza al nervio vago inmediatamente por debajo del ganglio inferior. Acá lo que Latazier nos describe es el nervio sensitivo que nace en un trayecto ya extrapetroso para finalmente dirigirse a alcanzar el pabellón de la oreja, conducto auditivo externo e incluso la cara lateral del tímpano, de la membrana timpánica. Entonces, todos estos corresponden a las ramas colaterales del nervio intermedio. La gran mayoría, pues, son de origen intrapetroso. El único extrapetroso que acá no está descrito será el nervio sensitivo del conducto auditivo. Acá nosotros podemos evidenciar justamente, acá tienen al nervio petroso mayor, superficial mayor, al nervio petroso profundo, fíjense cómo termina en el ganglio óptico. Aquí está el nervio, la cuerda del tambor, a su propio conducto, y fíjense, se relaciona con la cara interna de la membrana timpánica, sale por la fisura de Glaser a la fosa cigomática y finalmente se une al nervio lingual, rama terminal del nervio mandibular, y a través de eso se distribuirán en los 2/3 anteriores. Previo a ello, desprenderán filetes eferentes para los ganglios submandibular, sublingual, y a partir de ahí los filetes para esas dos glándulas salivales. En esta otra imagen ustedes pueden evidenciar cómo tiene un trayecto ascendente desde la porción mastoidea, este nervio, la cuerda del tímpano. Lo mismo en esta imagen. Ramas colaterales que nacen del nervio facial, es decir, del tronco motor como tal. Nosotros vamos a ver que estas ramas, en primera instancia, el nervio del estribo, que se introduce a su propio conducto y está destinado para inervar al músculo estribo. Recuerden que estos músculos
son los responsables de equilibrar, de conducción de las ondas sonoras, sobre todo en el movimiento de las articulaciones de la cadena de los huesecillos. Entonces está destinado justamente para ese músculo. Por lo tanto, es un nervio motor. Otro nervio que acá no podemos evidenciar en esta imagen, pero es un nervio que va a ir a parar y anastomosarse con el nervio glosofaríngeo. Otro nervio que nosotros evidenciamos ya en su trayecto extrapetroso, fíjense, es el nervio auricular posterior. Este, después de su origen, tiene un trayecto ascendente y se divide en varias ramas. Las anteriores están destinados para inervar a los músculos auriculares, sobre todo el auricular posterior, y las ramas posteriores están destinados a inervar al músculo occipital. Igual, en su trayecto extrapetroso también da origen a esta otra rama colateral que se conoce como el nervio del músculo digástrico para inervar este vientre posterior del digástrico. Otro filete está destinado para el músculo estiloioideo. Estos dos músculos corresponden a los músculos de la región supraioidea. Eso es lo que corresponde a las ramas colaterales, como ustedes pueden ver, son nervios motores para los músculos que acabamos de mencionar. Ramas terminales. Estas ramas terminales ya se originan a partir de estos dos troncos que nosotros hemos mencionado en su trayecto intraparotidio como bifurcación, como rama terminal. Una rama superior que se conoce como temporofacial y una rama inferior como cérvico-facial. Y justamente a partir de este tronco temporofacial se originan los nervios temporales. Como ustedes pueden ver, hay filetes que aún todavía están destinados para inervar a los músculos auriculares. También encontramos filetes nerviosos que están destinados para inervar al músculo frontal. Es un músculo también cutáneo. Encontramos filetes que alcanzan al músculo ciliar, al músculo orbicular superior de los párpados, ¿no? Luego encontramos nervios que conforman, ¿no?, el nervios cigomáticos que están destinados para inervar al orbicular inferior de los párpados, incluso alcanzarán al músculo de Horner, también más allá alcanzarán al músculo piramidal de la nariz, al músculo elevador de la ala de la nariz y del labio superior también. Los otros filetes están destinados para inervar al músculo cigomático menor, al cigomático mayor, incluso van a inervar al músculo elevador del labio superior, al músculo transverso de la nariz, al músculo mirtiforme, claro que sí, también al músculo canino también están destinados, y los ramos bucales que se van a anastomosar con el tronco inferior y la altura más o menos del borde anterior de este músculo macetero, se anastomosan y forman un plexo. Eso se llama el plexo geniano. Y a partir de ahí nacen filetes, fíjense, que están destinados a inervar al orbicular superior de los labios y también a este músculo. Es el músculo buccinador y al músculo risorio de Santorini. ¿Qué ocurre con el ramo cérvico-facial? Este ramo tiene un trayecto descendente y finalmente emite tres ramas terminales. Ramos bucales, previamente forman este plexo geniano y finalmente terminan inervando al orbicular inferior de los labios y lo mismo al músculo buccinador. La segunda rama corresponde al nervio mentoniano o marginal. Este es el que está destinado para inervar a los músculos borla del mentón, cuadrado de la barba, el triangular de los labios. Nervios netamente motores. Una rama inferior que en primera instancia tendrá que atravesar el tabique submaxilo o maxiloparotidio. Finalmente alcanza el tejido celular
y finalmente termina inervando este músculo, el músculo cutáneo del cuello o platisma. Algunos filetes llegan a anastomosarse con el nervio cervical transversa, que es una rama del plexo cervical superficial, y de esa manera también constituyen otro plexo que quizás ustedes encuentren en la literatura como el plexo de Langer. De esa manera, entonces, nuestro nervio facial tiene este trayecto ya a partir de la glándula en tejido celular subcutáneo y de esa manera alcanzan a nuestros músculos de expresión facial. Esta imagen que ustedes pueden evidenciar, justamente lo que muestra es que el núcleo de origen real del nervio motor que estamos hablando tendrán, ¿no?, incluso todos los pares craneales, conexiones centrales, es decir, fibras corticonucleares. Las lesiones que afecten a estas fibras, ¿no?, que nacen en la corteza y terminan en estos núcleos del tronco encefálico, son lesiones centrales. Y la lesión que afecte en su trayecto a partir de lo que es el tronco hasta su distribución, hablaremos de lesiones periféricas. Esto es para considerar parálisis facial central y parálisis facial periférico. Entonces vean cómo las fibras vienen, las corticonucleares y finalmente las fibras ya más periféricas para distribuirse a nivel de los músculos de expresión facial. Dato muy importante es que las fibras centrales, cuando se lesionan, lo que hacen es que va a haber parálisis en los músculos inferiores de la cara, mientras que los músculos, sobre todo el orbicular superior y de paso el músculo frontal, van a estar sanos. ¿Eso qué significa? No va a haber el signo de Bell que nosotros vemos en los pacientes. Esto es un trayecto inverso, un recorrido de la función sensorial gustativa de los 2/3 anteriores de la mucosa lingual a través del nervio, la cuerda del tímpano. Como esto alcanza el núcleo del tracto solitario, a partir de ahí al tálamo óptico, el núcleo ventral posterior del tálamo óptico y finalmente la tercera neurona hasta el área 43 del lóbulo parietal, donde está el centro del busto. Acá se puede evidenciar la función secretomotora, justamente a través del nervio petroso mayor, superficial mayor, que previamente llega a anastomosarse o termina en el ganglio pterigopalatino de Meckel y a través del nervio orbitario llega a la glándula lagrimal. El otro corresponde al nervio, la cuerda del tímpano, los cuales terminan estimulando a las glándulas submaxilar y a la glándula sublingual. Entonces, libera, por supuesto, las lágrimas y libera el estímulo nada más a la secreción de la saliva. ¿Dónde tiene su conexión central? A nivel del hipotálamo, siendo uno de los centros emotivos que, por supuesto, estimula al núcleo que se encuentra a nivel del tronco encefálico y finalmente un trayecto periférico como tal. Acá se los he resumido justamente la función gustativa, el trayecto gustativo del nervio facial, que lo hace a partir de la mucosa que se encuentra en los 2/3 anteriores de la lengua. También el glosofaringio también conduce sensaciones gustativas de la base de la lengua y del antrolaringio también lo hace el nervio vago a través de sus neuronas periféricas, que son neuronas bipolares, que van a terminar previamente en los ganglios periféricos y finalmente se introducen para alcanzar este tracto solitario, el segmento superior como núcleo gustativo, y a partir de ahí nace la segunda neurona que llegará hasta el segmento del tálamo óptico, la segunda neurona, y la tercera neurona recién alcanza la corteza cerebral, al área 43 de Brodmann que nosotros hemos estudiado en neuroanatomía. Esto es un resumen del nervio facial.
Las de color rojo están representando el nervio facial propiamente dicho, incluso el músculo para el estribo, los nervios que están destinados para estos dos músculos suprayoideos y para los músculos de la expresión facial. El de color verde lechuga representa al nervio secretomotor parasimpático para la glándula lagrimal y la inferior representa para las glándulas salivales. La de color amarillo no es nada más un trayecto aferencial desde la mucosa 2/3 anteriores, gustativo, para terminar en el tracto del núcleo solitario. Y desde la región auricular y el conducto auditivo, pues un estímulo sensitivo, que este ha de terminar en el núcleo descendente del trigémino. Muy importante conocer este par craneal por el hecho de que traumas que afecten la fosa media, sobre todo al peñasco, también pueden comprometer en ese trayecto la lesión de este par craneal. Y seguramente nuestros pacientes llegarán con parálisis facial periférica. Ni qué decir en estas imágenes que son mortales. Acá está, típico parálisis facial, este es el lado derecho está con parálisis y fíjense cómo incluso el párpado inferior está caído y las comisuras están desviados hacia el lado sano. Este parásito con seguridad es la que estimulaba la zona de Zhang-Sai-Han, que en anatomía hemos aprendido que es la zona de inervación sensitiva del nervio facial. Y si estas heridas fueran más profundas, con seguridad ya afecta a las ramas terminales, tanto temporofacial y cervicofacial de este par craneal. Y este es el resumen del nervio facial. Una función secretomotora y un estímulo, por supuesto, para nuestros músculos de expresión facial. Muy bien, con esto hemos podido resumir este par craneal, estimados estudiantes. Muchas gracias.